Muy buenos días. Quiero en primer lugar saludar a María Jesús Fernández, Coordinadora Nacional de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que nos asiste en representación del señor subsecretario Eduardo Vergara, a Carlos Siri, comerciante del sector Plaza Italia, amigo de la casa, a esta altura, hemos tenido ya varios encuentros, y Bernardita Silva, gerente de estudios de la CNC, y a todos quienes hoy día nos están acompañando online, y por cierto a los periodistas que agradecemos que estén presentes aquí cubriendo este lanzamiento de los resultados de esta nueva encuesta de victimización del comercio. Una breve reflexión antes de darle la palabra a Bernardita, que es quien nos va a contar de los resultados de esta medición. Es de público conocimiento la situación de inseguridad que ha estado impactando al comercio en los últimos años y con mucha más fuerza desde el estallido social, lo que sumado a particulares situaciones de desborde en materia de seguridad en las macrozonas norte y en el sur de nuestro país, y sin que las políticas públicas ya desde hace algún tiempo se estén haciendo cargo de estas situaciones, lo que ha puesto a nuestro sector en una posición de alta vulnerabilidad. Se nos ha hecho costumbre conocer acerca de los saqueos, los ataques, daño estructural y robos a los locales comerciales. Emblemático el caso de Carlos Siri y su establecimiento ubicado en Plaza Italia, donde se deja en evidencia el abandono en el que se encuentra el sector. Situación que lamentablemente ya se ha ido transformando como algo normal, que eso no nos puede suceder. Agrego a esto que en el día de ayer tuvimos que lamentar la muerte de un repartidor de retail, producto de un violento asalto en la comuna de Puente Alto, y hace una semana solamente la muerte de otro trabajador de una empresa de valores haciendo el retiro en un centro comercial. La pregunta que nos hacemos es cuánta gente más, cuántas personas más deben perder la vida en estos hechos de delincuencia. Como gremio nos preocupa apoyar y trabajar para la formalización del empleo y la reactivación económica, pero resulta muy difícil avanzar en este sentido si no contamos con medidas concretas en materia de seguridad que nos permitan funcionar sin ser víctimas de delitos y estar a merced de la delincuencia o de los efectos destructivos derivados de las protestas. Como privados nos hemos acostumbrado a tener que invertir en medidas de seguridad para proteger a nuestros trabajadores y su integridad física, dado que en los hechos el aumento de la delincuencia nos ha demostrado que no hemos encontrado el respaldo en el Estado en esta dura lucha. Me parece oportuno en esta instancia reiterar lo que le manifestamos el viernes recién pasado a la ministra del Interior acerca de nuestra preocupación por la recuperación del espacio público, el aumento explosivo del comercio ambulante, así como el crimen organizado y el narcotráfico, que son temas que actualmente generan una creciente inquietud de inseguridad en la población. Al respecto, quiero agregar que tenemos altas expectativas en que, producto de la promulgación de la Ley 20.426 sobre comercio ilegal, esta sea utilizada a la brevedad para mejorar la fiscalización, especialmente la que configura la asociación ilícita, ya que releva el origen del fenómeno del crimen organizado. Sabemos que esta normativa no resolverá la grave situación y realidad que vive nuestro país por el comercio ilegal, pero sin duda es un progreso enorme que nos permite avanzar en nuestra tarea de defender el comercio y el trabajo formal en nuestro país. Queremos invitar a las autoridades a trabajar en conjunto entre el sector público y el sector privado, una práctica que llevamos realizando ya hace bastante tiempo, y tratar de buscar soluciones y las mejores prácticas, siendo este un instrumento de medición que vamos a conocer hoy, un aporte que desde ya ponemos a disposición de la subsecretaría. Así que muchas gracias y dejo entonces a Bernardita para que nos cuente del estudio y los resultados de la medición. Bernardita. Gracias, Ricardo. Gracias, presidente.
saludar a Carlos, la representante de la Secretaría. Y bueno, esta es una encuesta que yo creo que muchos conocen, se viene haciendo hace muchos años y es la única que hay de este tipo en Chile y de hecho en la región. Aquí quizás debería decir victimización del comercio, restaurantes, hoteles y servicios, porque incluye, ahí van a ver más un más amplio grupo de los sectores que representamos. Voy a compartir. ¿Ok? Listo. Bueno, aquí un poco lo que vamos a ver los antecedentes, la ficha metodológica y los principales resultados como victimización, tipo de delitos, revictimización, medidas de seguridad, y después vienen preguntas que son más relacionadas con las percepciones de violencia y seguridad del barrio y cómo es la satisfacción respecto a los distintos organismos públicos que se preocupan de estos temas. ¿Cuál es el objetivo principal que ha tenido siempre esta encuesta? Es determinar el nivel de victimización del comercio de los principales centros urbanos del país. En este caso se les pregunta por el segundo semestre del año pasado y se compara también con las mediciones históricas. Queremos saber los principales actos delictivos, niveles de revictimización, si denuncian o no, por qué lo hacen, qué medidas de seguridad tienen y, como les comentaba, el tema de las percepciones de seguridad de los barrios. Este estudio se hace a locales del comercio, hoteles y restaurantes, y también estaciones de servicio y logística ubicados en los principales centros urbanos del país. Es una encuesta telefónica y presencial, aplicada presencial cuando no se logra la contestación telefónica, se le aplica a hombres y mujeres, dueños, administradores o encargados de los comercios, de los establecimientos. Se hizo el terreno entre el 14 de enero y el 7 de marzo. Con la encuesta ECOS, la encuesta fue aplicada a 1.229 casos y ahí están el número de casos por las principales ciudades, con un error estadístico de 2,8% con un 95% de confianza. Aquí un poco para que vean cómo se agrupan los distintos establecimientos. Vamos a tener por un lado, cuando hablemos de retail, nos estamos refiriendo a tiendas por departamento, supermercado y farmacia. El otro son compraventas de automóviles, empresas de logística, estaciones de servicio. Luego están restaurantes y hoteles y minoristas, que son los otros negocios al por menor, ¿ya? Y están ponderados según el universo que tiene el Servicio de Impuesto Interno de cada uno de estos grupos. Cuando nosotros le preguntamos a la gente si fue víctima de algún delito durante el segundo semestre del año pasado, se le explica cuáles son los tipos de delitos y lo que significa cada uno. El robo de mercancía en ruta, bueno, se entiende. El hurto es sacar algo sin la voluntad de su dueño, sin hacer uso de la violencia, ¿ya? El hurto hormiga es un hurto al interior del local, pero de menos de 22.000 pesos. El robo con violencia, también ahí ya se explica que se entra y ya se aplica la violencia, la intimidación o la fuerza. El saqueo es un delito que contribuye a la sustracción o destrucción de todo o la mayor parte de aquello que había o se guardaba en el establecimiento. El robo de vehículo de uso comercial, se entiende, robo de accesorio de vehículo de uso comercial. Luego está el delito económico, que vendría todo lo que es falsificación de documentos, estafa, etc. Y otros daños materiales al local, que son incendios, destrozos, rayados, todo lo que implica daños materiales al local. Aquí podemos ver los resultados del segundo semestre del año pasado, donde un 47,9% de los encuestados dijo haber sido víctima de alguno de estos delitos. Hay una alza significativa respecto al periodo anterior. Igual hay que tener en cuenta que en el periodo anterior la baja que se dio fue porque la mitad de los locales entrevistados se vieron afectados por la cuarentena, cerrando una o más semanas de los distintos meses del primer semestre del año pasado. Entonces ahí nosotros vimos una baja en ese primer semestre y ahora lo que está pasando es que hay una alza significativa y se empieza a recuperar los niveles de victimización de cuando no teníamos restricciones. Por otro lado, se ve también una alza significativa tanto a nivel nacional, en Santiago y en regiones. Acá podemos ver cómo se ve una alza significativa en casi todas las ciudades y en la mayoría de los rubros. Destacan las grandes tiendas, supermercados y farmacias. Esa alza significativa de lo que es retail llama mucho la atención. Pasa de que un 58,1% fue víctima de algún delito a un 89,1%. También se ven alzas significativas en lo que es compraventa de estaciones de autos, estaciones de servicio, restaurantes, hoteles. Ahí se puede ver, cuando te ven un circulito, es que la alza es significativa.
En el caso, por ejemplo, de otros comercios de menor tamaño, si bien hubo un alza en la victimización, no fue significativa, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con Concepción Talcahuano. Si bien hubo un alza en la tasa de victimización, esta no fue significativa, pero en todas las otras ciudades estudiadas tuvimos alza significativa en sus niveles de victimización. Los tipos de delito. Otros daños materiales al local pasó a ser el delito con más recurrencia, desplazando al hurto hormiga. Y destaca también el aumento en robo de vehículos comerciales y de mercancía en ruta. Acá lo que llama la atención es el cambio que vemos. Siempre había sido el hurto hormiga el delito con más ocurrencia. Ahora pasó a ser otros daños materiales al local. Luego viene el hurto, de ahí el hurto hormiga, y en los cuadritos de abajo podemos ver la medición anterior. Entonces, los otros daños materiales al local había sido que un 14,2% había sido víctima de ese delito, ahora prácticamente el 20%. Y así podemos ir comparando con los anteriores. Por ejemplo, el robo de mercancía en ruta pasó de 5,5 a 7,3. Ese también ha ido ganando terreno en las últimas mediciones. De hecho, ese delito hace un par de años no lo incluíamos. Y dado que empezó a ser un tema para muchos de nuestros asociados, empezamos a incluirlo y ha ido subiendo cada medición. Destaca el robo con violencia y en el rubro otros, que es con preventa de automóviles, estaciones de servicio y empresas de logística. Vemos que un cuarto ha sufrido daños materiales al local, también en hoteles y restaurantes. En el caso del retail, aparte del hurto y el hurto hormiga, también llama atención el robo de mercancía en ruta. Entonces ahí están, ustedes pueden ver con los circulitos, aquellos delitos que tienen una diferencia significativa en aquel rubro en comparación con los otros. O sea, por ejemplo, en el rubro otros, el 9,4% fue víctima de robo con violencia y destaca respecto a los otros rubros. En hoteles y restaurantes, por ejemplo, el 25% ha sido víctima de daños materiales al local. Uno de cada 4 restaurantes o hoteles han sido víctimas de daños materiales al local. Luego vemos que en Iquique destaca el robo de accesorios de vehículos comerciales y en Valparaíso los daños materiales al local, ya en sí alto en todas las ciudades. Entonces vemos que ya en sí el daño material al local que destaca en esta medición es alto, es aún más alto en Valparaíso, Valparaíso Viña, con un 26%, y después en Iquique, como les comentaba, destaca el robo de accesorios de vehículos de uso comercial. Aquellos que han sido víctimas de delito lo han sido en general más de una vez, con una media de 9,7 veces. Es decir, yo he sido víctima durante el semestre de 9,7 veces de algún delito. Si saco el hurto hormiga, porque mucha gente, ya, porque el hurto hormiga, claro, es obvio que va a ser muchas veces, bueno, si yo saco el hurto hormiga, es 6 veces. Es decir, el que fue víctima de delito, hay una media de que fue víctima 6 veces de alguno de estos delitos durante el semestre. Y ahí podemos ver en cada delito, los porcentajes que vemos ahí, por ejemplo, es decir, el 91% fue más de una vez víctima de hurto hormiga, el 74,6% fue más de una vez víctima de robo de mercancía en ruta, y así, esos porcentajes muestran cuántos han sido víctimas más de una vez de cada uno de los delitos, y abajo los cuadritos muestran la media de tipo de delito, ¿ya? La media de ocurrencia de cada delito. Las denuncias, que también es un tema que hemos venido viendo con mucha preocupación en todos los años que hacemos esta encuesta, vemos que un 57% de los victimizados, de los que fueron víctimas de algún delito, no denuncian nada. Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni siempre denuncia ninguno. Y aquellos que denuncian, solo un 15% obtuvo los resultados esperados de su denuncia, ¿ya? Entonces, 72% no obtiene resultados esperados cuando denuncia. Aquí vemos que en cuanto a los rubros, por ejemplo, en el caso de hoteles y restaurantes hay un 66,2% que ya no denuncia. En otros comercios por menor, el 58% tampoco denuncia nada. ¿Por qué? ¿Por qué no denuncian? Acá vemos alzas significativas en los que contestan de que ya no confían en la eficiencia de la denuncia o que es un trámite engorroso. Las dos cosas yo creo que son bien, se juntan. Si no es eficiente, más encima es engorroso, entonces ¿para qué voy a perder tiempo haciendo una denuncia? Ahí yo puse unos cuadritos porque en la medición pasada un 33% dijo que no confía en la eficiencia de la denuncia y ahora fue un 55,8%. Lo mismo que en el trámite engorroso, un 23% antes y ahora un 38%. Los demás no cambió mucho, siempre está en segundo lugar por ser robos de bajo monto,
falta de tiempo, etc. Y como esto es una respuesta múltiple, si yo sumo porcentajes, suman más de 100, la media de menciones son 2,1, así que cada persona eligió en promedio 2 de estas razones. Entonces ahí también hay un tema que hay que ver cómo hacemos de que la denuncia sea eficiente y que no sea engorroso el trámite de estar denunciando. Medidas de seguridad, en general la gente, los distintos establecimientos cuentan con 6,2 medidas de seguridad cada uno, ¿ya? Y un 52% dijo que aumentó las medidas en el segundo semestre del año pasado, pero la victimización no sé, es decir, nosotros siempre preguntamos, ¿aumentó su medida de seguridad? Y la gran mayoría dice sí, entonces ¿qué pasa? La gente está aumentando su medida de seguridad, cada establecimiento tiene en promedio 6,2 medidas de seguridad, y así todo, uno de cada dos establecimientos son víctimas de algún hecho delictual. Aquí vemos que se crea entonces una falsa percepción sobre la medida de seguridad. El retail es el que más medidas tiene y es a su vez el más victimizado. A esto se suma el enorme costo que esto implica en las empresas, es decir, mantener la alarma, mantener las cámaras, poner reja, el guardia. Estamos hablando de un costo no menor para cada establecimiento y por algo que tampoco está dando mucho fruto. Por otro lado, aumenta también significativamente la necesidad de agruparse vecinalmente ante una inseguridad que no para. Esto, cuando empezamos a preguntarlo, el segundo semestre del 2020, solamente un 18,4% dijo que se estaba agrupando con los vecinos, ¿no es cierto?, para ayudarse, por el barrio. Luego, el primer semestre del año pasado, un 38,5% y ahora un 43,2%. Entonces va subiendo esto de agruparse con su barrio para ver cómo hacemos frente al aumento de la delincuencia. Lo cual también tiene sus caras peligrosas, como lo hemos visto en algunas noticias, de que cuando se toma también por las manos cierta la fuerza o medidas que pueden resultar en algo que todos lamentamos. Bueno, todas las ciudades muestran un alto grado de organización vecinal entre los locatarios. Entonces la frase es un poco, si no nos protegen, nos protegemos entre nosotros. Inseguridad y violencia. Un 47%, aquí ya pasamos a temas de percepción, de cómo están percibiendo los distintos establecimientos, de los distintos rubros que les comenté, los temas de seguridad, violencia, bandas criminales, etc. Se ve que un 47% de los establecimientos considera que el barrio en el que se ubica su negocio es poco o nada seguro, donde un 9% menciona nada seguro. ¿Ya? Este es un resultado que está por sobre lo reportado en el periodo anterior. Acá podemos ver la barrita naranja es el porcentaje en cada ciudad que dice que su barrio es poco o nada seguro. Y ahí yo puse unos cuadritos con unas flechitas mostrando qué ciudades tuvieron un alza, ¿no es cierto?, respecto a la medición anterior, y son prácticamente todas. En Temuco era un 31, ahora es un 40, en Antofagasta está prácticamente igual, en Concepción era un 34, ahora prácticamente un 45, dice no, poco nada seguro. De Valparaíso pasamos de 35 a prácticamente 46, y así, todas las ciudades muestran un alza, menos Puerto Montt, que antes era un 30 y ahora un 25. Esa es la única ciudad que ahora hay menos de los que creen que es poco nada seguro. Aumenta fuertemente también la inseguridad en 3 de las 4 zonas de Santiago, y solo la nororiente evidencia una mayor percepción de seguridad que de inseguridad. Todo el resto de la norponiente, surponiente y suroriente, la percepción de inseguridad sobrepasa con creces a la percepción de seguridad. Y solo, como les comentaba, en la nororiente sucede lo contrario. Aumenta también fuertemente la percepción de violencia con que atacan los delincuentes. Un 51,4% dice que es mayor que hace un año. Ahí vemos como el aumento es significativo comparado con el primer semestre. No es menor que la mitad de los encuestados perciba una mayor violencia que hace un año atrás, y otro 26% dice que es lo mismo. Solamente un 14% menciona que es menor. Y aquí cuando vemos las distintas ciudades, vemos que en las 7 ciudades en estudio aumenta significativamente esta percepción de violencia. Miren Iquique, un 20,9% pasó a 61,5%, Temuco de un 32,7% a un 59%, y todos los incrementos en la percepción de violencia con que se está atacando son significativos en todas las ciudades. Un 35,1% de los encuestados también percibe alta presencia de bandas de crimen organizado en sus barrios, y sobre el 25%
marcado en la medición anterior. ¿A qué me refiero? En la medición anterior había un 25% que dijo que siempre o con bastante frecuencia veía presencia de bandas de crimen organizado en sus barrios, y ahora fue un 35,1% quien contestó esto. Y los que dijeron siempre son 9,5%, que también yo creo que es bastante, un porcentaje bastante alto. Esto pasa tanto en Santiago como en regiones, y aquí vemos las distintas regiones. Como Iquique y Santiago son las ciudades que más destacan, donde un 40,5% y un 39% percibe siempre o con alta frecuencia crimen organizado en sus barrios. Y en general, ¿no es cierto?, podemos ver cómo con bastante frecuencia se mueve alrededor del 20 y el 30%. Luego, el comercio ilegal ambulante, que también es una pregunta que nosotros venimos haciendo desde hace muchos años. Un 36% de los encuestados tiene comercio ambulante ilegal en sus alrededores. Aquí la pregunta es, afuera de su establecimiento comercial, restaurante o hotel, ¿hay comercio ambulante ilegal? Y ahí vemos que el 36,8% dice que sí. En Santiago es el 38%, regiones promedio 35%, y aquí vemos las distintas regiones donde destaca Valparaíso, Viña e Iquique, donde sobre el 40% tiene ambulantes ilegales en las inmediaciones de su establecimiento. Por otro lado, vemos que el 75,7%, es decir, 3 de cada 4 establecimientos que tienen ambulantes ilegales en sus inmediaciones, menciona que está aumentado. Aquí la pregunta es, a aquellos que dijeron que sí tenían comercio ambulante a sus alrededores, se les pregunta, ¿ustedes ven que esto ha aumentado o disminuye? Bueno, ahí el 3 de cada 4 dice que esto ha aumentado. Y vemos que en regiones el promedio es casi un 80% de los que dice que ha aumentado, y en Santiago un 70%. Aquí vemos que en todas las ciudades se percibe un aumento de los ambulantes ilegales, dando cuenta que con levantamiento de las restricciones y retorno de la actividad se activó también la informalidad en las calles, porque claramente quizás el hecho que estábamos más con cuarentenas totales y restricciones en el primer semestre, el ambulante tampoco muchas veces podía salir. La seguridad del barrio, junto con la seguridad de clientes y empleados, son las principales repercusiones del comercio ambulante ilegal. Más atrás queda la baja en venta. O sea, lo que le preocupa sobre todo a los establecimientos comerciales son los temas de seguridad que está trayendo tener comercio ambulante ilegal en sus alrededores. Un 75% menciona que lo que más afecta es la seguridad del barrio, un 67,4% dice que afecta a clientes y empleados, suma más de 100 porque eran respuestas múltiples, y la media fue 1,9, es decir, cada uno mencionó 2, no es que haya mencionado todo. Acá vemos que históricamente se evidencia una mayor tasa de victimización en aquellos establecimientos que tienen comercio ambulante ilegal en sus alrededores, comparado con aquellos que no tienen. ¿Qué muestra este gráfico? La línea naranja muestra la tasa de victimización de aquellos establecimientos con comercio ambulante a su alrededor, que es 57,9. Los que no tienen comercio ambulante a su alrededor tienen una tasa de victimización de 41,6. Es decir, claramente hay una correlación después de tantos años viendo esto. Porque uno, en una medición, en dos, uno podría decir, ya, pero es que hay más variables, hay otras cosas que también influyen. Pero aquí estamos desde el segundo semestre del 2008 viendo que siempre hay una diferencia en la tasa de victimización de aquellos con comercio ambulante y aquellos que no lo tienen. Y respecto al control del comercio ambulante ilegal, una gran mayoría no ve que este exista. Es decir, el 77,2% dice que no ve que se esté haciendo, no ve en las calles mayor control al respecto, y esto es bastante transversal en todas las regiones donde no se ve mayor control al comercio ambulante ilegal. Finalmente, la satisfacción y expectativas, aquí vemos que sobre el 50% se encuentra muy insatisfecho con la labor de los tribunales de justicia, Congreso, Gobierno y Ministerio Público. Ahí vemos esas barritas rojas, que es muy insatisfecho con respecto a esos organismos públicos y en la labor que están haciendo. La pregunta es, ¿qué tan satisfecho está usted con la forma como cada entidad enfrenta la delincuencia que sufre el comercio, los servicios y el turismo? Esa es la pregunta. Y ahí vemos cómo se manifiestan los encuestados respecto a cada uno de estos organismos. Si yo me comparo con el periodo anterior, aumenta significativamente la insatisfacción. Si yo junto muy insatisfecho con insatisfecho, los junto los dos, aumenta mucho la insatisfacción con el gobierno, los tribunales de justicia, el Ministerio Público, y disminuye la insatisfacción, por eso está con circulito verde, disminuye en Carabineros y PDI. Esas dos disminuciones son significativamente estadísticas, en cambio las rojas es un aumento significativo
respecto a esos organismos. Finalmente, cerca del 50% de los encuestados cree que la delincuencia aumentará durante este primer semestre de este año. O sea, la pregunta es, en el primer semestre de este año, ¿qué espera según los niveles de delincuencia? Y el 47,9% espera que aumenten, y ahí vemos las distintas regiones, por ejemplo, Concepción, Talcahuano, un 57% espera que aumente, y en el otro extremo está Puerto Montt con un 42%. Este porcentaje también es mayor que lo que vimos en la encuesta anterior. Las principales conclusiones son que los índices de victimización aumentan significativamente en la ciudad en estudio, dando cuenta que junto con el levantamiento de restricciones y aperturas del comercio llegó también una mayor delincuencia. Los daños materiales al local, que incluyen incendios, destrozos, rayados, entre otros, pasan a ser el delito con mayor ocurrencia. Aumentan las percepciones de inseguridad y violencia, y también la presencia de bandas criminales organizadas en las distintas ciudades en estudio. Hay un 37% que tiene comercio ambulante ilegal a su alrededor, y 3 de cada 4 de ellos mencionan que está aumentado. Y aumenta entonces también lo último que vimos, la insatisfacción con el gobierno, tribunales de justicia y Ministerio Público, y disminuye con carabineros y PDI. Y también se espera, ¿no es cierto?, uno de cada dos encuestados espera que los niveles de delincuencia aumenten durante este semestre. Aquí la tarea es hacer que esto, ¿no es cierto?, ojalá no sea así. Muchas gracias, y ahora le cedo la palabra al presidente. Gracias, Bernardita. Y hemos invitado a Carlos Siri también para que nos cuente cómo se ha visto afectada su vida, su negocio, por la situación de violencia que sabemos que se vive en este sector, a lo menos cada viernes, pero déjenme decirles que no solamente este sector, en muchas ciudades de Chile pasa exactamente lo mismo. Así es. Carlos, por favor, adelante. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué testimonio puedo dar yo respecto de esto? Bueno, Plaza Italia siempre en cierta medida ha tenido algún grado de delincuencia en la historia, ¿ya? Pero nada comparable desde el 18 de octubre del 2019 en adelante. Y eso, ¿por qué lo digo? Porque a raíz del estallido social, a ver, hablemos de zona cero en general aquí en Santiago. Y esto yo creo que es traslapable a cada una de las distintas zonas ceros que hay, ya sean Concepción, Temuco, Antofagasta, La Serena, etc. Las ventas, para empezar, de un 100% cayeron un 90% en la zona. Eso es darle directamente la línea de flotación al buque, porque con eso obviamente no cubrimos ni los gastos fijos, nada. Y eso se mantuvo en lo que, digamos, lo que avanzó octubre, se mantuvo en noviembre, y en diciembre se estabilizó alrededor de un 80% de pérdida de venta. Ya, o sea, prácticamente estuvimos vendiendo un 20%. María Isabel Carrasco. Y ya en el 2020, el 20 de marzo del 2020, se decretan las cuarentenas, así que tuvimos que cerrar, así que la venta ahí se fue a cero. Hubieron ciertas medidas que tomó el gobierno, que eran los IFES laborales, ¿ya?, con los seguros de cesantía, etcétera, que, bueno, podemos discutir si fue suficiente o no, pero la idea es que ahí se fueron a cero las ventas. Ahora, con respecto de la percepción de seguridad, desde el 18 de octubre hasta el 20 de marzo, en la zona cero de aquí de Santiago, por lo menos todos los días, de lunes a domingo, todos los días, habían actos violentos. Eso a mí me consta, porque nosotros teníamos que cuidar el local todos los días. ¿Ya? La zona era tomada por algunos individuos, que no era la mayoría de la gente que quizás estaba ahí, porque había gente que se estaba manifestando, pero había un número no menor de individuos que se tomaba la zona. ¿En qué terminaba eso?
eso terminaba en que ellos elegían quién entra o no a esta zona. Ahí empezaron los famosos el que no baila no pasa. Se cobraba peaje, el mismo cuento. Y obviamente quien no quería ceder a esas imposiciones eran sus autos destruidos, los vidrios rotos, rayados, etc. Eso después termina también en que los trabajadores que que van a la zona, para ellos era complicado acceder y también trabajar, porque tenemos que comprender que trabajar en un ambiente violento no creo que sea el mejor de los climas laborales. La gente se asusta, los clientes se van. Entonces, todo mal. Y aquí es todo mal para la ciudadanía como un todo, porque el que quiere circular no puede, el que quiere trabajar no puede, el que quiere vivir ahí y eligió tener su proyecto de vida y proyectarlo desde esta zona, perdón la expresión, pero se le fue por el water también. Entonces, todo lo que tiene que ver con la civilidad, la civilización, muere y empieza a predominar la barbarie en esto. Si eso es la verdad. Yo soy súper simple, yo lo veo muy simple, a lo mejor eco de eso, pero a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, como se dice. Y eso es lo que se vivió ahí. Y es súper, súper, porque aquí esto ya no tiene un color político. Esto estamos hablando de algo superior, que es el bienestar de la ciudadanía. Eso no tiene color político aquí. Y tiene que ver también con el bienestar y el derecho de poder ejercer los derechos de cada uno. Ahí se ven totalmente vulnerados. Pero esto yo creo que es más grave todavía. Es más grave con lo que está pasando con el tema de toda de la delincuencia y la violencia civil que se está viviendo y que de nuevo está agarrando vuelo al parecer, es que aquí vemos que hay represión, pero no represión de las policías sobre los manifestantes, represión de civiles sobre civiles. Eso es lo que se está dando, eso es represión. Es represión ejercida no por la autoridad, sino por un grupo de civiles sobre los otros civiles. Eso es lo más grave. Y que esto, desgraciadamente, y me da la impresión que por todo el tinglado que tenemos legal, justamente estos represores están protegidos legalmente. Yo puedo hablar de mi caso. Todo lo que usted mostró ahí en estadística, yo lo he vivido desde el 28 de enero hasta hoy día. Todas las semanas. Yo debo tener puestas unas 5 denuncias de todos los días viernes y alguna marcha que hubo entre medio, en donde nos han tratado de violentar el local, nos han tratado de quemar 3 veces, nos han amenazado de muerte, y nosotros al final nos hemos visto obligados a defendernos. Yo comparto totalmente que es totalmente impresentable que un civil ataque a un civil, pero yo me he visto la obligación de tener que defenderme. ¿Y el contexto cuál es? Un día viernes, en una manifestación que estaba haciendo ya así con las características que yo les he comentado, yo tuve que defender a una persona fuera de mi local, porque lo iban a golpear y le iban a quitar el celular porque me parece que les había tomado un par de fotos a los manifestantes. ¿Y qué terminó en eso? Yo terminé en la clínica Santa María con tantas lesiones y mi local semidestruido en la entrada. Y que a lo mejor por no haber hecho lo que tuve que hacer, mi local a lo mejor hoy día no estaría vandalizado. Pero tuve que hacer frente. Y después, el viernes que sigue, nosotros estábamos cerrados. El local estaba cerrado. Estábamos terminando de atender clientes, entregando algunos pedidos para llevar. O sea, nosotros cero interacción con lo que pasaba en el exterior. Y me encuentro de repente con una turba tratando de destruir mi local y que, bueno, ahora peleamos entonces. Y eso, no había presencia policíaca, estuvimos media hora en ese show y ya cuando ya estaban a punto de arrancar las rejas, yo decidí defenderme. ¿En qué terminó? En 5 postonazos, amenazas de todo. Esa fue la primera denuncia, que eso fue un 28 de enero.
no, la segunda denuncia, eso fue debe haber sido como en febrero, la primera semana. Y con respecto a todo esto y todas las denuncias, ¿ustedes creen que me ha llamado Fiscalía? No me ha llamado desde el 28 de enero. A mí no me han llamado a declarar. Yo no sé si hay alguna persona que esté, porque a través de los medios, no sé en cuál noticiario, no sé si fue Chilevisión, no sé si recuerdan, si alguien lo vio, cuando se ve toda esta seguidilla de cosas que pasó ese día de los postonazos, después aparece alguien por ahí denunciando, pero no ante la justicia, sino ante cámaras, periodistas, que le había llegado el postonazo acá. Yo creo que le llegó. Eso tiene que ser verdad. Y que él iba pasando y no tenía nada que ver. Y resulta que después los mismos periodistas descubren y lo muestran vandalizando, pero ya el local, hasta decir basta. O sea, eso era una mentira. Yo no sé si Fiscalía lo estarán interrogando, lo habrán llamado, ¿qué pasó? Entonces, cuando ustedes entregan todo esto, yo creo que soy a lo mejor un ejemplo, con todos los sesgos que pueda tener, pero yo soy un ejemplo de esos números. Yo soy un ejemplo de esos números, yo soy un ejemplo de que las políticas que se han tomado respecto de seguridad ciudadana no funcionan. Aquí, y yo lo he probado empíricamente, porque estoy ahí parado, la presencia de carabineros es disuasiva y no termina en ninguna de estas cosas. Entonces, cuando empiezan a decir que carabineros no, que carabineros cuando está ahí, en el fondo violenta a las personas con su presencia, qué sé yo, entonces mejor retirémoslo. El único que se violenta y el único que quiere que lo retiren son los que quieren delinquir. Esa es la verdad. Y a lo mejor entonces me podrían rebatir diciendo, entonces usted diciendo que casi toda la mayoría de a lo mejor de una manifestación serían delincuentes. Yo, para la celebración que creo que fue del 18 de octubre, yo también para variar estaba ahí y yo vi a unas 500 personas asusando a las personas que deben haber sido 4 o 5 nomás para que quemaran la iglesia. ¿Alguien llamó a bomberos? Nadie llamó a bomberos ahí. De 500 personas. Y eso es impresionante. Es impresionante cuando uno ve la Alameda llena y los locales que estaban a mi alrededor para el estallido social, los hacían pedazos, se robaban las mercaderías. A nosotros no nos pasó nada porque nosotros estábamos ahí y los enfrentamos en la puerta. Pero los otros locales, obviamente, la gente se fue, los cerró, pues si te estaban con miedo. Yo no digo que nosotros no tengamos miedo, pero nosotros estamos cuidando lo nuestro, pues es todo lo que tenemos. Y tú ves a toda la gente asusándolos. Entonces hay un tema grave, grave de valores ciudadanos allí. Grave en respecto de cómo hemos estado formando nuestra ciudadanía y sobre todo muchachos jóvenes en que encuentran que a través de un camino violento pueden lograr sus objetivos. Eso no puede ser. Y el problema que tenemos, en definitiva, es que en nuestro Congreso nadie o muy pocos fueron capaces de condenar esto y tratar de tomar cartas en el asunto. Pero la clase política en general no toma cartas en el asunto. Entonces, si nuestra dirigencia política, los líderes que nosotros hemos elegido a través de las votaciones en forma democrática, no son capaces de hacerlo, no tenemos nada que hacer. No tenemos nada que hacer. Y eso es algo que estamos al debe, porque aquí nuestra clase política se ha ido enrareciendo cada vez más. Si aquí, por último, no estoy justificando la violencia, pero por último, si ya alguien se quería desquitar y quería ser violento, bueno, lo que tendrían que haber hecho es ir a destruir el Congreso, ¿no? Porque todas las demandas que tenemos, que habían, no sé si se recuerdan, porque ya como que se perdieron las demandas. Hoy día estamos enrollados en la Constitución, en el cuento. ¿Qué es lo que se alegaba? Pensiones. ¿Se ha solucionado el tema de las pensiones? No. Llevamos más de, quizás para los 2 años. 2 años llevamos en realidad.
no se solucionaba. Educación, tampoco. Salud, bueno, estuvimos bombardeados por la pandemia. Ahí puede haber una justificación, pero en estricto rigor no se ven políticas, grandes políticas como para tratar de solucionar eso. Después, temas de vivienda. No se ven planes ahora, todavía por lo menos. Pero sí los políticos preocupados de una constituyente que estaba como en el 7º lugar de las preferencias de las personas. Entonces, perdón que yo me concentre tanto, pero aquí tenemos un problema con nuestra clase política, porque además, miren, en la constituyente, supongamos que sale aprobada y todo el cuento, lo que se apruebe, si los políticos no funcionan, eso no funciona. Eso no funciona. Aquí, yo creo que en el mundo privado, todos, en el mundo privado, tenemos beneficios porque logramos cosas, tenemos derechos porque los tenemos como personas o como empresas también, y cumplimos también roles sociales, y que puedo nombrar algunos después, pero también tenemos obligaciones. Y si no cumplimos nuestras obligaciones, nos cae el peso de la ley con todo encima. Con todo encima. En cambio, toda nuestra clase política, todo el Estado que tenemos, cuando ha pasado todo lo que ha pasado en temas de seguridad, ¿quién responde? No responde nadie. No responde nadie. El Estado no es responsable al final. Y para hacerlo responsable, ¿qué tiene que hacer uno? Ir a demandar al Estado. Y eso es como la pelea de David contra Goliat. Porque sale el Consejo de Defensa del Estado y uno tiene que combatir contra eso y que puede durar 10 años. Cuando se supone que si uno toma esa decisión es porque está prácticamente ya quebrado las personas que lo han hecho o lo quieran hacer. En 10 años, ¿quién sobrevive 10 años? Nadie. Eso. Muchas gracias, Carlos. Testimonio impactante, por decirlo menos. Ahora quiero invitar a María Jesús Fernández, como dije al principio, Coordinadora Nacional de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito, para que mantenga sus reflexiones respecto a este análisis. Y un saludo, María Jesús. Muchísimas gracias por la invitación y primero transmitir los saludos y la disculpa al subsecretario que no pudo estar acá. En segundo lugar, bueno, es imposible, Carlos, partir sin empatizar y sin lamentar y sin decir que nos preocupa y avergüenza como funcionaria del gobierno y por supuesto a título personal que no seamos capaces de asegurar el legítimo derecho a vivir en paz y a tener un negocio en cualquier lugar del país. Yo quería comentar dos puntos bien concretos. En primer lugar, bueno, ¿qué preocupa de los datos que da Bernardita? Por supuesto, la gran mayoría. En primer lugar, la subida de victimización y la subida de la percepción, porque tanto lo que pasa como lo que creemos que nos pasa es igual de importante porque impacta en la vida de cada uno y las posibilidades de desarrollar el proyecto de vida tanto personal como familiar, como laboral y al final en la construcción de comunidad. Que creo que está muy relacionado con cosas que estoy seguro que ustedes todos lo tienen claro, que va más allá de esta subsecretaría o de este ministerio, incluso el gobierno, que es una crisis de legitimidad de diferentes instituciones públicas que son claves para el funcionamiento del sistema de justicia y para la vida en comunidad, ¿no? Para la civilidad, que me lleva a un punto que yo creo es particularmente preocupante, quizás no es el más grave, pero es muy preocupante para el sistema, que es la alta tasa de no denuncia de los delitos, son casi un 60%, y yo creo que es preocupante por dos cosas principales. Primero, pues como decía, es muy expresivo, me parece, de sentimientos, emociones de las personas respecto a las instituciones que están ahí supuestamente para protegernos, ¿no? De Carabineros, por un lado, que es donde solemos presentar nuestras denuncias, luego el Ministerio Público, que es quien tiene la obligación de llevar la investigación, y finalmente los jueces, que es quienes determinan si hay un delito y la pena que corresponde. Y en segundo lugar, porque esto tiene un impacto en cosas muy concretas como en la labor de Carabineros. Hay una parte de la distribución, de la organización de las funciones de Carabineros que está marcado por las denuncias.
Es decir, una vez conversa con funcionarias o funcionarios y uno dice, oiga, en este sector hay un problema grave, y te dicen, pero yo en ese sector no tengo ni una denuncia. Estoy viendo los números y la verdad es que no pasa nada. Y en eso, sin prejuicio que uno pueda empatizar y entender las razones de la desconfianza o de por qué la gente es reticente, como decía, por un lado no hay eficiencia, por otro lado un trámite engorroso, y un número bajo, probablemente por el público al cual se le aplicaba, señalaba el miedo, temer represalia, era un poquito menos de un 5%. Y en eso comentar, parte como de la oferta que hoy día queremos fortalecer con mucho ímpetu, es un programa de denuncia anónimo, un programa que se llama Denuncia Seguro, que es un sistema de recepción de información delictual telefónica o a través de la plataforma de internet que funciona las 24 horas del día, 7 días de la semana, recepcionando información de todo el país. Y ese programa parte por esta razón que aquí está poco representado, un poco por el temor a represalia o el miedo, porque estaba pensado sobre todo para temas de microtráfico, armas, cuando personas tenían que denunciar a veces vecinos o personas que podían conocer y que naturalmente tenían un miedo a ser la persona que prestaba la información a Carabinero y que eso pudiera traer represalia. Eso lo seguimos viendo. Ayer el subsecretario tuvo una reunión con la Confederación de Feriantes, que tienen también preocupaciones vinculadas a seguridad, y ellos ven también que a veces sus propios colegas están involucrados en temas o en los alrededores de donde funcionan sus ferias permanentemente. Pero si bien parte por este tema de represalia, tenemos una intención fuerte de poder promoverlo como un programa que también permite denunciar de una forma, uno, más eficiente, más rápida, es un número que se puede llamar en cualquier minuto del día. Las personas que ahí trabajan están súper capacitadas para tomar la información necesaria para formular una denuncia a la fiscalía posteriormente. Si es que la información no es suficiente, se mantiene ahí y se puede ir completando, es decir, pueden varias personas distintas llamar hasta reunir la información distinta y formar una denuncia. Y por otro lado, se ha tratado de promover, y también se quiere reforzar, un trabajo con la fiscalía mucho más, digamos, fino, en el cual se transmite la información a través de denuncias y la fiscalía tiene una forma de funcionamiento que levanta focos investigativos, es decir, que no investiga un delito en particular que está denunciado, sino que investiga de forma más amplia para poder levantar delitos más graves o en el fondo llegar como a la parte más gruesa de la cadena delictual, por decirlo, y no al último que a veces es lo que uno ve. Luego, pasando de lo que más nos preocupa, lo que estamos haciendo, como comentaba, está el tema del programa de denuncia seguro, que creemos que puede ser una herramienta súper importante, fortalecida, para que las personas puedan sentir, o sea, puedan tener una vía y para tener además una percepción real de lo que está sucediendo, ¿no? Porque más allá de que hayan casos lamentablemente paradigmáticos como el de Carlos, uno necesita saber efectivamente quiénes están siendo las personas más victimizadas y en qué sectores, y lo más específico posible, para poder implementar investigaciones oportunas, además de políticas públicas capaces de prevenir. Y por otro lado, de qué se ha hecho este mes, el subsecretario Vergara en la subsecretaría ha promovido una fuerza de tarea público-privada, tratando de traerlo más vinculado al tema que nos trae aquí, que son grupos de trabajo bien operativos. De hecho no está permitido llamarle mesas porque no están destinadas a hacer diagnósticos ni análisis, porque los diagnósticos la verdad es que están bastante claros, salvo cuestiones particulares, pero las personas que no son afectadas por los delitos, es decir, el mundo privado sabe bastante bien lo que pasa, cuándo pasa, más o menos por qué pasa, en algunos casos hasta quiénes son las personas responsables. Y en eso hay distintos grupos. Ya comenzó a trabajar, por ejemplo, alrededor de los terminales de buses interurbanos y el entorno. Hay un tema que es de seguridad al interior del terminal, que suelen haber hurtos y más bien delitos contra la propiedad, pero también los entornos se han visto súper afectados, como señalaba antes de la presentación, por ejemplo, por comercio ambulante, que ha crecido de forma muy, muy considerable en los últimos años. Eso genera una serie de situaciones, más allá de percepción de inseguridad, hay una pérdida de espacios públicos, esa pérdida de espacios públicos genera que las personas dejen de transitar, afectando el comercio establecido porque ni siquiera pueden entrar. Hay un tema que afecta de forma distinta a las mujeres, por ejemplo, que tienden a andar con niños o con coche y que sean más afectadas por esta pérdida de espacio. Luego hay un tema de un grupo de trabajo con los centros comerciales.
hay lo mismo, se está promoviendo también una vinculación más, una comunicación más fluida entre los mismos centros comerciales, entre los locatarios y el Ministerio Público, y también entienden probablemente mejor manera que el resto cómo se dan los delitos más violentos en esos espacios. Estamos viendo el tema de robo de vehículos, que hay también una cadena bastante larga y hay diferentes elementos desde la producción y la importación, perdón, de los vehículos y qué elementos de seguridad le estamos exigiendo para cumplir también la ley. O sea, luego en la venta, la ley antiportonazo hoy día exige la entrega de un GPS. Esa ley no se ha logrado implementar de forma eficiente ni adecuada todavía, estamos trabajando en eso. Y luego ya el delito mismo, un delito particularmente violento, como el de los portonazos o las encerronas en la autopista, el tema también con seguridad privada, a propósito de lo que comentaban también de esta sensación, una falsa sensación de seguridad probablemente porque se sigue invirtiendo en seguridad privada, siguen dando guardias, pero la percepción de inseguridad aumenta, y no solo eso, sino que los delitos efectivamente aumentan. Hay una urgencia de dictar una buena ley de seguridad privada que regule este mercado que ha crecido además de forma muy, muy exponencial, no solo acá, sino que en el mundo. Es un fenómeno esperable y que no tendría por qué disminuir, pero es fundamental que podamos tener las exigencias muy claras y las facultades muy claras de estas personas destinadas a colaborar en la producción de seguridad. Luego, por otra parte, hay una cuestión que es más de largo plazo, pero igualmente importante, que es el proyecto de redistribución de las policías. En concreto, hoy día la forma en que se distribuyen las policías de partida es un poco opaca, no hay una claridad muy, muy, muy importante en la fórmula, pero hay tres cosas importantes que no se consideran y que la idea es encontrar un sistema que las pueda considerar para al final tener una dotación de policías con equidad, que cada policía que esté en el territorio, que esté en un lugar, genere el mayor impacto social posible, la mayor rentabilidad en un buen sentido. Por un lado, no se considera hoy día, las capacidades de partida, las personas, cada persona cuenta igual, digamos, una persona ubicada en distintas comunas o en distintas regiones cuentan igual, por decirlo, para parte de las fórmulas que se emplean, y no se considera su vulnerabilidad social ni la del entorno, ni el lugar donde vive, donde se mueve. En segundo lugar, no se consideran las capacidades comunales, es decir, que es todo un brazo que viene, por supuesto, a complementar la sensación y la capacidad de generar seguridad real, es decir, un lugar que tiene buenas cámaras, que tiene guardias municipales, que tiene muros bien tenidos, que tiene calle iluminada, es distinto a un lugar que no los tiene, y en eso la labor de un carabinero que tiene que cumplir es distinto también. Y en tercer lugar, hay un tema de la lesividad o el daño que producen los delitos. Nosotros creemos que es súper importante poder tener esa variable también, porque un hurto o el robo hormiga no es lo mismo que delitos sexuales o que homicidios, y los delitos más violentos tienden a estar concentrados en las comunas más vulnerables. Por otro lado, hay un trabajo intersectorial que lidera la Subsecretaría del Interior junto con el Ministerio de Economía, que va directamente destinado a los locales afectados por la violencia urbana, o como queramos llamarlo, pero esta explosión de violencia que ha habido en los últimos años, que hay un pie que es económico, pero hay un pie, una patita, digamos, muy importante, que es de generar condiciones de seguridad. En eso han habido reuniones con agrupaciones, con gremios de locatarios, representantes de todo el país, y ellos han sido particularmente claros en decir que si bien hay una parte económica que les ha impactado muy fuerte, es casi irrelevante lo que uno puede invertir si no damos las condiciones de seguridad para que puedan seguir efectivamente trabajando, porque además no es un tema, por decirlo de una forma un poco burda, no es un tema solo de plata, sino que es un tema también de proyecto de vida, sentirme tranquilo con lo que yo quiero emprender. Y por último, en tema de comercio ambulante en particular, nosotros estamos participando en la mesa del gobierno regional con la intención también de no duplicar instancias, que es algo que es bastante usual a veces en el sector público, y en eso compartimos espacio con usted y como comentábamos antes, con la totalidad de los actores que tienen algo que ver para hacer un recorrido completo y mirar de forma responsable el tema del comercio ambulante, que va mucho más allá de la incomodidad que puede generar tener una vereda llena de personas con la pérdida de espacio público y todo lo que implica, probar un tema de, bueno, marca, aduana, servicios puestos internos y muchísimo más. Esa mesa tiene ya tres también líneas de trabajo, una primera de fiscalización, una de persecución penal
y una reconversión, ¿no? De cómo vamos a hacer que estas personas que hoy día en su gran mayoría están trabajando o en una porción importante trabajando como una forma de sustento, que les vamos a ofrecer para que esto no vuelva a ser la única posibilidad una vez que sean fiscalizados o que cumpliera una condena en el caso de haber cometido un delito. Y ahora sí, por último, decir que todas estas mesas, o sea, tanto la mesa de el GORE, del gobierno regional, como esta fuerza de trabajo público-privada va a tener réplicas regionales, adaptándola, por supuesto, a la necesidad y a la realidad territorial. Pero han habido muy buenas experiencias, por ejemplo, en temas de comercio ambulante, en que agrupaciones de locatarios trabajaban con servicios puestos internos, con aduana y con ambas policías, para la coordinación de operativos que por supuesto vienen mandatados por el Ministerio Público, pero que tienen que mediante un diálogo fluido con quienes están ahí todo el día resultaban mucho mejor. Eso es cuanto puedo contar. Muchas gracias, María Jesús. Clave, la seguridad de las personas. Y de ahí seguir construyendo. Quiero reiterar mis agradecimientos a María Jesús Fernández, a Carlos Siri y a Bernadita, y a todas las personas que nos acompañaron de manera online, y por cierto que a la prensa que también hoy día nos acompaña en esta actividad. Muchas gracias y que tengan todos muy buenos días. Muchas gracias.